Iniciamos la lección número 11 en la historia de tu ciudad, sobre la ciudad contemporánea o ciudad de la democracia. Acabamos el capítulo 10 con la ciudad del antiguo régimen de Francisco Franco y empezaremos este capítulo con la ciudad de la democracia. Como verás, es una ciudad que aparentemente sigue la evolución del crecimiento de la ciudad moderna, pero donde se van a dar muchísimos cambios muy significativos. Verás que es una ciudad donde van a surgir nuevas instituciones, que son todas las instituciones autonómicas, que hemos visto en el capítulo 3, en la aproximación a la ciudad, y que podríamos haberlas visto precisamente ahora mismo, como son los nuevos parlamentos regionales, que van a ocupar edificios sumamente antiguos de la ciudad, van a ser las nuevas consejerías, donde existirán los dos criterios, ya lo vimos en el capítulo 3, de ocupar edificios antiguos hospicios, antiguos cuarteles, o bien hacer nuevos edificios. Y también aparecerá la presidencia de gobierno. Como ves, cada autonomía española se va a convertir en ese pequeño reino de taifas que va a querer tener todas sus instituciones. Esto va a venir muy bien a la construcción de la ciudad, a la creación de empleo, pero va a producir también una excesiva burocracia que a la larga va a impedir a las autonomías tener presupuestos ni acometer nada, porque todos sus ingresos se los gastan en mantener esa burocracia. Es un ejemplo muy parecido a la caída del califato y a la aparición de reinos de taifas en toda España. Reinos de taifas que por supuesto decayeron y muy desaparecieron, pero que nos han dejado a veces maravillas como puede ser la Alhambra o la Aljafería. Fíjate que cuando se inicia la democracia en España, la ciudad del régimen anterior, la ciudad de Francisco Franco, del movimiento nacional, estaba ya prácticamente acabada. Era una ciudad donde se había construido muchísimo, las ciudades habían crecido muchísimo, había nuevos barrios, la mayoría ya con los criterios del movimiento moderno, matizados un poco por el clasicismo que había tenido el régimen en sus primeros años, pero donde ya estaban construidos los hospitales, estaban construidas las universidades, los institutos, tenían ya los clubes deportivos y ya estaban las rondas, la primera ronda de tráfico de la ciudad prácticamente ya estaba acabada o incluso ya planeada. Es decir, era una ciudad acabada en sí mismo. Tenía también sus polígonos empresariales, industriales. Era una ciudad con unos esquemas en sus nuevos barrios del movimiento moderno, pero matizados por un cierto humanismo que había tenido el régimen. A la vez, los cascos históricos en muchos casos habían sufrido bastantes derribos. Curiosamente, no se había protegido excesivamente la arquitectura tradicional o la arquitectura antigua. Cuando llega la democracia, se va a producir una crisis económica enorme en el país. Creo que en el fondo gran parte de la democracia fue vender el país a firmas extranjeras, desaparecieron muchísimas empresas nacionales, cayó muchísimo la natalidad, el crecimiento de la nación, y fueron unos años muy, muy tristes. Cuando los planes que se hacen en esos años, a nosotros nos tocaron, eran planes de un país en recesión total, que había perdido prácticamente todos sus ideales y donde solo el plan se trataba de proteger los cascos, lo cual era muy bueno, y donde no había ningún crecimiento, porque el país dejó de crecer. Las propias leyes del divorcio, luego del aborto, intentar destruir la sociedad que se había creado antes, fomentaron lo que era un poquito la descomposición del país y que hoy la seguimos viviendo. Entonces, en los primeros años no se construye nada. En todo caso, se empiezan a plantear las instituciones, como he dicho, que ya hablé en el capítulo 3, de los nuevos parlamentos, de las nuevas consejerías y de las presidencias. No era buen síntoma que la ampliación del Congreso de los Diputados para esta nueva burocracia de los partidos políticos empezase derribando una preciosa manzana de casas isabelinas de Madrid. Era muy mala señal. Era indicio de la creación de una nueva y impresionante burocracia que ha ahogado al país. Cuando ya después la situación se estabiliza y empiezan los crecimientos, los nuevos barrios van a ser muy diferentes, aunque aparentemente seguían los dictados del movimiento moderno. Sin embargo, en ellos se va a tratar de mezclar el urbanismo abstracto del movimiento moderno con una añoranza de los ensanches,
de las formalizaciones suaves, de la creación de plazas. Es decir, se trata de crear una ciudad más amable, menos abstracta, más figurativa. Todo era un poquito falso, porque realmente en estas ciudades no existía la vida que habían tenido los ensanches, porque esto a la vez se mantiene con la prohibición de que exista talleres en planta baja, de que exista vida en planta baja, de que existan oficinas. Es decir, se siguen los criterios del movimiento moderno, erróneos de dispersión de las actividades, pero se toman formas del ensanche, incluso de la ciudad antigua. A la vez, en esta ciudad de la democracia se crean unos nuevos parámetros. Parece que se huye de las grandes densidades del antiguo régimen, que habían producido ciudades muy poderosas, y se va a una densidad más baja. Se exige muchísimo espacio para los viales, para los parques, se plantean nuevas dotaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los nuevos barrios van a surgir con muchísima menos densidad. Van a ser barrios más anodinos, en cierta manera con menos vida en las calles, con excesivos espacios vacíos, con menores alturas, y así han sido los ensanches de estos años de la democracia en todo el borde sur de Madrid y en casi todas las capitales españolas. Y alguien se pregunta, ¿por qué tenía la ciudad que crecer si realmente la población no crecía? Pues porque la política de destrucción de la familia que ha tenido la democracia hacía que si la media en las viviendas españolas en el antiguo régimen era de 5 personas por hogar, donde también incluso los ancianos, los abuelos vivían en la casa, claro, con la democracia esa media, con familias sin hijos, matrimonios separados, ancianos que viven solos, pues la media llega a ir bajando hasta 2, por ejemplo. Es decir, que donde antes en una vivienda vivían 5 personas, ahora van a hacer falta pues 2 viviendas y media. Y eso es lo que produce, lo que mucha gente no entiende, lo que produce la expansión de nuestras ciudades. Es decir, se ocupa muchísimo nuevo suelo, se hacen enormes nuevos barrios y sin embargo la ciudad no ha crecido ni en población ni en actividad. Es una especie de descomposición de la cohesión de la ciudad. En estos años también va a suceder un nuevo fenómeno. Si el antiguo régimen había protegido muchísimo el suelo agrícola porque era una de las bases del régimen, de manera que el suelo no urbanizable era intocable y era imposible construir en el suelo no urbanizable que estaba protegido, el nuevo régimen va a desproteger muchísimo ese suelo. Primero porque necesitaba suelo para sus nuevos ensanches y luego porque aparece la moda de las viviendas adosadas y unifamiliares, que si antes en los años 60 había existido en pequeños ejemplos, pero ahora ya es una moda que empieza a expandirse, que empieza a ocupar el territorio y donde el suelo estaba tan desprotegido que hasta hubo un gobierno que planteó que todo el suelo de España iba a ser urbanizable. Era la destrucción del paisaje, la destrucción del mundo agrícola y el poner el país en manos de especuladores. Entonces verás en las ciudades de la democracia aparecer muchas urbanizaciones de adosadas, muchos barrios de poca densidad, sin la categoría que habían tenido las urbanizaciones en los años 60. A la vez va a suceder algo nuevo, que es que los municipios que se habían anexionado en el régimen de Franco a las grandes capitales para que la ciudad pudiera tener un control sobre su entorno, estos municipios se van a desanexionar. Como digo, es la teoría de los reinos de taifas llevada cada vez más. Se desanexionan, con lo cual la ciudad capital no puede controlarlos. Ellos crean sus propios barrios, dormitorios, falsamente, porque son pueblos que viven realmente de la capital de al lado. Pero ellos tienen su autonomía, especulan con un valor que realmente se da a la cercanía a la capital, crean centros comerciales que hacen daño a los propios centros de su capital, es decir, empieza a ser una especie de anarquía y de competencia entre pueblos y ciudades. Después eso exige nuevas rondas para estos nuevos núcleos, en fin, es una especie de desaprovechamiento del espacio en todo el país. En la ciudad de la democracia podríamos decir, después de lo que hemos dicho de las consejerías, parlamentos, presidencias, ¿cuál es el edificio que la va a representar? Porque fijaros que todos estos que os hemos comentado no los hemos tratado aquí porque se sitúan normalmente en el casco viejo.
las consejerías, las presidencias, los parlamentos, con lo cual no están en el área de la ciudad de la democracia. Es curioso, pero esta ciudad de la democracia crea nuevos barrios, pero los ve con tan poco interés, con tan poca densidad, con tan poca personalidad, que no sitúa en estos nuevos barrios sus instituciones, sino que va a atrapar contiguos conventos, cuarteles de las instituciones del anterior régimen. Pero hay un edificio que ese sí que es un poquito el símbolo, lo que la democracia va a alegar a la ciudad, que es el Palacio de Congresos. Fijaros que dijimos ya que en la ciudad del régimen de Franco no había más palacios de congresos que los de Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Porque ya había grandes cines, había salones en los colegios, es decir, no parecía que fuera un espacio que la ciudad pudiera permitirse pagar o costear, y mucho menos el Estado, que estaba dedicado a cosas más importantes. Pero la democracia va a considerar que hace falta en toda ciudad un palacio de congresos que prestigie a la ciudad. Quizá tenían razón, porque ahora mismo no podemos entender nuestras capitales sin un palacio de congresos. ¿Dónde se va a situar este palacio de congresos? Se va a situar normalmente, a veces en el casco viejo, en antiguos cuarteles, antiguos espacios militares, antiguos edificios del antiguo régimen, o también en los bordes de la ciudad de los años 60, y rara vez se va a situar en el borde en la ciudad de la democracia. Es decir, que ese palacio de congresos va a aparecer a veces cerca de la ronda anterior a la ciudad de la democracia. Fijaros que los palacios de congresos han producido piezas muy interesantes en la ciudad española. Este es el caso, por ejemplo, de San Sebastián, colocado en el solar donde había estado un antiguo casino, por desgracia derribado, en un emplazamiento bellísimo, al lado del mar, del inicio de la playa de Gros, con un edificio pues, extraordinario, casi como una especie de faro en el océano, y es un ejemplo de un foco que ha creado mucha actividad, mucha vida, ha dado riqueza a la arquitectura de la ciudad. Lo mismo podríamos decir de Salamanca. Aunque el sitio en Salamanca no es tan apropiado, era una vaguada, sin embargo la dignidad del edificio, su diálogo con la ciudad antigua, ha regenerado una vaguada en el borde de la ciudad que realmente ha sido un hito para Salamanca. Y lo mismo podríamos decir de Vigo, en unos antiguos almacenes portuarios se ha instalado el Palacio de Congresos, que también ha iniciado el recuperar todo el borde de la ciudad del frente hacia el mar. Y en Bilbao, podíamos decirlo también, donde estaban las fábricas de Euskalduna, se ha instalado el Palacio Euskalduna, que también está en una posición muy bonita al borde de la ría, siguiendo las somotecias de la ciudad. En Santander, también el Palacio de Congresos se colocó en donde habían estado unos astilleros, también es un edificio muy emblemático, en el borde del ensanche neoclásico de la ciudad y el inicio de las playas, también visto desde el mar. En Burgos realmente el Palacio de Congresos ha sido la actuación del Museo del Hombre de Atapuerca, entonces se ha colocado frente a la ciudad, donde había habido el solar de los antiguos cuarteles, también es un emplazamiento muy urbano, muy buen emplazamiento, quizá ni el tema ni el edificio han colaborado mucho en el urbanismo de la ciudad. En Toledo, en un antiguo aparcamiento subterráneo ligado a la muralla, en un emplazamiento muy emblemático, con muy buen criterio, se ha instalado Palacio de Congresos, totalmente integrado en lo que es la ciudad histórica, prácticamente es un trozo de su muralla. Y en La Coruña existía ya, bueno, era quizá de los primeros, en el Parque Santa Catalina, que era el borde del ensanche, en una antigua cantera, se había creado ya un palacio de congresos, culminando el ensanche en muy buena posición y criterio. Fijaros que, por ejemplo, en otras ciudades el Palacio de Congresos se ha ido un poquito más lejos, ¿no? En Valencia, siguiendo el criterio que os comenté de igualar todas las radios de la ciudad, pues se colocó en el eje que salía hacia la avenida de Ademuz, el Palacio de Congresos en uno de los bordes. ¿Para qué? Para dar vida a estos barrios, con un criterio muy loable de mejorar barrios del extrarradio de la ciudad. En Valladolid, donde la ciudad estaba saltando ya al río, había saltado ya en los años 70 con el barrio de Huerta del Rey, y después con nuevos barrios más alejados. Ese eje, que es un eje que se dirige prácticamente hacia el norte, donde se instaló el nuevo estadio, pues ese eje ha sido retomado para instalar el Palacio de Congresos.
es una pena porque Valladolid, que tiene muchos edificios antiguos, vacíos, incluso cuarteles, y pues bueno, ha creado un edificio nuevo en un punto un poquito desangelado, demasiado abierto. En Zaragoza se eligió un punto muy bueno, que era la zona donde estaba el centro, con el estadio, cerca de la universidad, de la antigua feria, de los hospitales, es decir, la nueva puerta sur de la ciudad. Y en Palma se está acabando ya, era el Palacio de Congresos, se colocó en un borde que estaba poco definido, donde los ensanches llegaban hasta el mar, es decir, que forma parte de una especie de lienzo amurallado del mar. Fijaros cómo en los palacios de congresos, ¿a quién podemos decir a qué equivalen? Pues sin duda, para mí, en mi opinión, equivalen a las antiguas óperas o teatros de la ciudad liberal. Y fijaros este caso tan bonito, muchas veces ya lo he puesto, de Bilbao, ¿no? En la plaza barroca del Arenal, luego plaza burguesa de la ciudad, se construyó un teatro neoclásico y luego un maravilloso, impresionante teatro liberal, el Teatro Arriaga. En la nueva ciudad del Ensanche, fijaros que también al borde del río, también al lado de un puente, en el límite de la ciudad, se construye el Palacio Euskalduna. También aquí tenemos un parque. Es decir, fijaros cómo todo recupera esa idea de la homotecia, que para los que no hayan oído la primera clase, es como un juego de muñecas rusas en que la ciudad va repitiéndose a sí misma con los mismos gestos en prácticamente la misma posición. Pues fijaros cómo repite la idea del puente, de la ría, del Palacio Euskalduna. En el caso de La Coruña, ya fijaros cómo es el caso que os había dicho. El Palacio de Congresos se sitúa en un eje que estaba tras el ensanche contra el Parque de Santa Margarita, en la antigua cantera. Muy buena decisión, porque fijaros que La Coruña ha tenido mucha tradición de teatros, ¿no? El primer teatro, el segundo teatro, siempre en el borde, este borde maravilloso arbolado de la ciudad, dando al mar. Y ahora, curiosamente, se plantea un nuevo palacio de congresos en el puerto. Nos parece que los capitales en la democracia están exagerando las demandas y las necesidades de palacios de congresos. Y normalmente una ciudad a veces no tiene ni siquiera capacidad económica de mantener un palacio de congresos, con lo cual dos. Este es el caso que os hemos visto de Valencia. Fijaros que en Valencia tuvo uno de los primeros teatros de España, un teatro neoclásico en el casco histórico, en las calles de las rondas antiguas del casco histórico. Luego se va a construir el Palacio de la Música en el borde del río, una actuación muy muy bonita que empezaba a valorar el borde del río y estos barrios que se habían desarrollado en los 60 y los 70, una actuación muy interesante que indica que el eje de la ciudad se está moviendo hacia el mar, algo extraño porque el puerto estaba muy degradado y era una zona poco apreciada. Y fijaros que aquí se va a hacer luego el Palacio de las Artes y las Ciencias, que es el traslado de lo que podía ser el gran Palacio de Congresos cerca del mar, siguiendo el cauce del Turia, mostrando la vitalidad de este eje. Luego, como os conté, se creó para valorar los barrios del norte el Palacio de Congresos en las vías que salían más que hacia el norte, hacia el oeste de la ciudad, el camino hacia la feria y en cierta manera hacia el aeropuerto. Es decir, que Valencia se ha encontrado de repente con demasiados espacios que equivalen a palacios de congresos. Esto es lo que dice de San Sebastián. Fijaros que si aquí está la ciudad del Ensanche, la ciudad histórica y el Ensanche en torno a la Concha, aquí hubo un nuevo crecimiento de la ciudad, quizá un poquito más humilde, en torno a la playa de Gros, en el río Urumea en medio. Y el Cursal, es donde estuvo un antiguo casino, que no tenía nunca que haber sido derribado, se ha creado el Palacio de Congresos, un edificio precioso, como dos piezas de hielo asomando al mar. Quizás si no se hubiera derribado el casino que aquí había, este edificio podría haber venido aquí, en esta esquina de Gros, que es una esquina que está aún esperando una actuación atractiva. Como he dicho, en Salamanca, en una vaguada, aunque Salamanca podía haber tenido sitios más bonitos, la antigua Acrópolis de San Vicente, puntos quizá más singulares, bueno, el caso es que retomó una vaguada un poquillo olvidada que tenía en la ciudad histórica y ahí se creó el Palacio de Congresos. No es un lugar estratégicamente importante, no se ve en la silueta de la ciudad, pero el edificio es muy respetuoso, muy digno,
muy integrado por sus colores, sus tonos con la Salamanca de la arenisca, y es un edificio magnífico que ha dado bastante prestigio a la ciudad. Fijaros que en Barcelona y en Madrid se han dado casos tanto parecidos, ¿no? En Barcelona se ha creado el Teatro Nacional y el Auditorio, curiosamente en el eje que va hacia la Plaza Las Glorias, es decir, tratando ya de asumir la Plaza Las Glorias como el centro de la ciudad que quería Cerdá, pero curiosamente ninguno de los dos ha respetado la trama del ensanche. Fijaros que el primer palacio de congresos tenía el precioso nombre de Palacio de las Naciones, del régimen anterior, donde la antigua exposición de Primo de Rivera. Luego se han creado los palacios de congresos en el borde de la diagonal, en los hoteles, es decir, hay una especie de competencia entre ejes y ya sabéis que en Barcelona tenía el Liceo y el teatro principal. Después en el Fórum, la actuación en que la diagonal llegue al mar, actuación también de intención muy loable, pero que los resultados no han sido buenos, también se crea un palacio de congresos. Es decir, que hay una competencia, como pasa en Valencia, de excesivos palacios de congresos. Y en Madrid tenemos el Palacio de Congresos que habíamos hablado antes, ¿no? Los años 60, un edificio muy interesante, cerca del Bernabéu y de la nueva Puerta de Madrid. Y luego se hizo el Auditorio Nacional, quizá en un punto un poquito más extraño, menos, aunque formaba parte de los ensanches, de los crecimientos de los 70, un poquito alejado de las tensiones del centro. Que en el centro, ya sabéis, teníamos el Teatro Real y muchos pequeños teatros por el casco viejo. Y luego se había previsto un nuevo palacio de congresos, que hubiera sido un hito magnífico al final de la Castellana, y que realmente quizá equivaldría a los que Barcelona planteaba en Plaza de las Glorias. Pero por desgracia, pues no se ha hecho. En el caso de Santander, hemos dicho que fue uno de los primeros. En Santander tiene un ensanche maravilloso, casi el primer ensanche de España, dando al mar. En un antiguo astillero, cuando ya empiezan las colinas que van a ir hacia la playa Magdalena, se crea un edificio también muy emblemático, mirando al mar, que recuerda a los antiguos astilleros. Fue quizá de los primeros palacios de congresos que hacen las capitales de la democracia. Ahora se ha hecho un nuevo palacio de congresos de la Fundación del Banco de Santander en el frente del mar, y nos da miedo que la ciudad no tenga capacidad de llenar esos dos edificios. En Pamplona se hizo el Palacio de Congresos en un lugar donde había habido antiguos cuarteles que ya eran aparcamientos en la zona que era la franja militar. Entonces es por tanto un edificio muy urbano, lo cual es muy bueno, en el borde de la ciudad histórica y entre la ciudad y la ciudadela. Un caso parecido podría ser el de Cádiz, donde en un antiguo convento luego transformado en tabacalera, pues se ha hecho el Palacio de Congresos dentro de lo que era la muralla barroca. También es un lugar céntrico y emblemático, y en la entrada prácticamente muy cercano de la entrada de la ciudad. Y en Toledo, como he dicho, una solución muy bonita, donde había un aparcamiento de varios pisos en el cortado de la ciudad, en la antigua muralla de la ciudad. Se ha sustituido ese aparcamiento por un palacio de congresos muy interesante que ha creado nuevos miradores, plaza para la ciudad, es decir, se ha integrado en una nueva muralla de la ciudad. Una solución muy bonita. Además de este palacio de congresos, la ciudad de la democracia buscó crear nuevos museos que le dieran nombre, nuevos centros culturales. Fue como la segunda gran inversión. Curiosamente, todas las capitales de España tenían un museo de bellas artes, un museo provincial, que eran museos fantásticos, pero que la democracia los despreció y los olvidó. Después veremos cómo ha habido una nueva tanda donde, ante el fracaso de los nuevos museos que planteó la democracia, ha vuelto a rehabilitar los viejos museos, como hemos visto en Madrid con el Museo Arqueológico Nacional, y en Valencia con el San Pío V, en Bilbao con el Museo de Bellas Artes. ¿Por qué? Porque estos nuevos museos que la ciudad de la democracia plantea normalmente son ideas tomadas de fuera, siempre están dedicados a cosas absurdas, al arte moderno, cuando la ciudad no tenía ninguna pinacoteca de arte moderno, al cuerpo humano, a la evolución humana, es decir, temas absurdos que no tenían nada que ver con la ciudad.
Pero la ciudad de la democracia exige construir estos nuevos museos para tener prestigio. No basta el centro de congresos, sino que tiene que tener un nombre, ¿no? un emblema. Entonces, Madrid, ¿qué tenía Madrid? Madrid tenía el Centro Cultural de la Villa de Madrid, que tenía un centro cultural realmente con bastante éxito, en un punto muy céntrico de la ciudad, y la democracia plantea el Centro de Arte Moderno Reina Sofía. Fijaros que siempre va a coincidir estos centros de arte, estas nuevas actuaciones, con antiguos hospitales, hospicios, como va a pasar en Valencia con el IBAM. Es decir, va a coger edificios muy grandes, antiguos hospicios, para hacer el Museo de Arte Moderno. Fijaros que el edificio y el uso no tienen nada que ver, ¿no? Después Madrid también tendrá unos centros culturales en los cuarteles de Conde Duque, es decir, en el Matadero, en edificios históricos. También hará luego la Caja Mágica en el río Manzanares. Centro de Arte Reina Sofía, a pesar de que no fue muy acertada las primeras propuestas, pues tiene tal cantidad de obras del arte moderno español que tiene un enorme valor. Pero fijaros cómo las instituciones privadas, la Caixa, la Fundación March, curiosamente instituciones catalanas, han tenido muchísimo éxito. Son instituciones privadas, pero que han creado sus centros culturales, no solo en Madrid, sino que lo han creado su objetivo es crearlo en todas las ciudades españolas. Y es una iniciativa muy loable porque quizá al ser privados tienen una escala un poquito más pequeña y tienen exposiciones muy interesantes y más accesibles. Y la Fundación March, que se ha convertido en un referente cultural. Fijaros que en Barcelona, cuando acaba el régimen de Franco, ya estaba construido la Fundación Miró, que es quizá uno de los pocos museos nuevos dedicado al arte, a un artista moderno, y que es un edificio maravilloso, además en una situación espléndida en Montjuïc. Es decir, que el antiguo régimen se marcha habiendo dejado a la ciudad un museo moderno. La ciudad, veréis que crea el Museo de Arte Moderno y el Centro de Cultura Contemporánea, también en antiguos hospicios de la ciudad antigua. Es curioso el paralelismo con la Reina Sofía y con el Iván de Valencia. Y después tenía la Fundación Tapies, la Pedrera, que se ha convertido también en un referente cultural, museo. Y después se ha construido el casco viejo, teníamos el Museo Picasso, y se ha construido el Museo del Diseño, que yo creo que muy desafortunado, en una Plaza de las Glorias que si Cerdá imaginó como centro de su ensanche, pues se está rodeando de edificios de muy poquita personalidad, que no respetan un poco el ideario del ensanche, y yo creo que no es muy acertado. En Valencia, ya he comentado, fijaros cómo se crea el Museo de Arte Valenciano de Arte Moderno, que tuvo mucho prestigio en los primeros años. Se crea en la Beneficencia, en la Ronda de la ciudad, paralelismo, como veis, como Barcelona y con Madrid. Después vamos a tener el Museo del Carmen y luego se va a construir el Palacio de las Artes, el Hemisferio, el Museo de Ciencias, el Ágora, en la ciudad de las Artes y las Ciencias. Todos ellos, bueno, este está dedicado un poco a la vida marina, a la vida natural, y todos ellos quizá un poco que ver con la tradición que ya tenía Valencia con el Museo de San Pío V. Pero esta fue una actuación muy importante que sí que realmente ha traído mucho turismo y le ha dado nombre a Valencia. En Palma se ha creado el Museo de Arte Moderno en un bastión, el Bastión de Sant Pere, lo cual está bien porque se reconstruye un bastión. Después se ha hecho el Palacio de Congresos frente de un ensanche hacia el mar. Fijaros que está bien, pero el tema del Museo de Arte Moderno me extraña mucho que una cultura como la mallorquina, con tantísima personalidad, no tenga un museo dedicado al arte mallorquino, a la cultura mallorquina. Al igual que Bilbao no tiene un museo dedicado a la cultura o el arte vasco. Y se prefiere traer referencias de un arte moderno extranjero a veces antes que asumir la propia tradición del lugar. Pero esto es uno de los pecados que tienen los políticos de la democracia. En Cádiz también se reconstruye un baluarte con el Museo del Mar y, como he dicho, el Palacio de Congresos, el que se parece a Mallorca, y el Palacio de Congresos está en Antigua Tabacalera. Es
está muy bien porque realmente se están reconstruyendo, dando valor a edificios del casco histórico. Por desgracia, Cádiz, que está en una ciudad en los últimos años muy abandonada, pues siempre que hemos ido, el museo está cerrado. Y en Bilbao, Bilbao fue una de las ciudades que va a iniciar esas grandes actuaciones que luego muchas ciudades van a querer copiar. Esa gran actuación fue el Museo Guggenheim. Una ciudad que era desconocida para el turismo, pues logró crear un museo Guggenheim que la puso en el mapa turístico y que le ha dado un resurgimiento y ha sido empezada a conocer. Ha sido una transformación de la ciudad que ha dado mucha vida a los hoteles, ha dado mucho nombre a ciudad, a Bilbao. Entonces, a pesar de que no sabemos económicamente cómo puede llegar a resultar, sin embargo, la ciudad se ha beneficiado muchísimo. Nos extraña también que es un museo que no tiene nada que ver con Bilbao, ¿no? Ni en sus contenidos, ni en sus formas, cuando Bilbao quizá han tenido una pintura vasca tan impresionante y una escultura como una de las mejores del siglo XX, los escultores no haya fomentado un museo quizá de la cultura vasca, pero ha preferido optar por la influencia neoyorquina, por así decirlo. Como he dicho antes, se creó el Palacio de Congresos al lado del puente, luego se ha hecho el rascacielos de Iberdrola al lado del otro puente antiguo y el nuevo estadio. Es decir, ha sido una sucesión de actuaciones en el borde del ensanche. Sí que es sospechoso, nos da pena que muchas de estas actuaciones están en el lugar de antiguos astilleros, de empresas que daban muchísimo su trabajo, que daban vida a la ciudad, incluso que daban vida al puerto, ¿no? Entonces la ciudad abandona, expulsa a la industria, algo típico de la democracia, deja muchísimos parados y crea un parque temático que no sé cuántos años podrá durar. Los centros comerciales. Este es otro de los factores que va a aparecer en la democracia. Fijaros que alguien podría decir, esto es una moda realmente americana, y es cierto, pero a la vez podríamos decir, también es la lógica. Si los mercados medievales se colocaban a las puertas de las ciudades, porque allí no pagaban impuestos, porque allí llegaban todos los caminos y había más libertad de establecerse, lo mismo van a hacer los centros comerciales en el siglo XX y XXI. Van a buscar las puertas de la ciudad en las rondas, de manera que sean muy accesibles, de manera que el suelo sea muy barato, que se pueda aparcar gratuitamente, que estén al lado de las rondas y que atiendan no solo a la ciudad, sino a todas las ciudades del extrarradio. Es decir, que la postura, por un lado, es muy lógica. Pero, sin embargo, podemos decir que el permitir hacer esos centros comerciales en el borde de la ciudad va a matar a la ciudad antigua. Esto es algo que hizo también dentro otro de los males de la democracia. Admitir que se puede instalar en un suelo barato, hasta entonces no urbanizable, un centro comercial gigantesco, sabiendo que eso va a matar al comercio del casco viejo, va a matar el comercio de los ensanches, va a obligar a utilizar el coche para llegar a ese punto. También es cierto que podrían decir, bueno, es que la ciudad estaba creciendo mucho y había muchas urbanizaciones de adosadas, muchos nuevos barrios, y llegar hasta el centro era imposible, y tener un lugar para aparcar, de cierta manera descongestionábamos el centro. Bueno, creo que en el fondo todo eran excusas para implantar un nuevo modelo, una nueva moda de encuentro y de comercio, que yo creo que ha sido muy mala para la ciudad hispana. Fijaros que en Barcelona, primero que se plantea es el Mare Magnum, que es una actuación muy interesante porque se trataba de revitalizar todo el borde marítimo, todo el puerto, y se crea pues, un centro comercial que sí que logró traer la vida al puerto. Se plantea también el centro de la Maquinista, en la zona de la Meridiana, que también da vida a una zona un poco olvidada de Barcelona. Se plantea también el Gran Vía 2, también en el borde de la ciudad, en los ejes principales. Se plantea la Illa, una operación muy interesante porque es un centro comercial muy urbano, con hoteles, consolida una franja de la diagonal con un edificio magnífico. Se hace el centro de las Arenas, en la antigua Plaza de Toros, un centro muy céntrico, y el de las Glorias, fomentando la Plaza de las Glorias como un futuro centro que preveía Cerdá, y también el de Diagonal Mar. Es decir, como veis, todos ellos son centros comerciales que están en los bordes de la ciudad
prácticamente en los bordes, exceptuando algunos ya más urbanos, como pueden ser Las Arenas, La Illa, Las Glorias, ¿no? Y por supuesto Maremagno. Y como veis, ahora es una ciudad muy grande y sí que tiene capacidad para atender a todos ellos. En Zaragoza, sin embargo, se crearon, el primer centro comercial que se crea es en la salida hacia Madrid, Augusta, una apuesta arriesgada en la Ronda Hispanidad, en el cruce de dos grandes infraestructuras, y funcionó muy bien, pero después se hizo Gran Casa en los barrios del norte, pero realmente el que está triunfando es Puerto Venecia. Luego se hizo también un centro comercial en el centro de los ensanches de los 60, pero el que está funcionando bien es Puerto Venecia, un centro comercial que está en un área muy cerca de los ejes más vitales de la ciudad, que es el eje que va a Valencia. Entonces realmente se está cerca de la ronda, de la última ronda, de la ronda Hispanidad, en un lugar con mucha libertad, atractivo, cerca de los ejes de salida, y quizá hubiera sido bueno que hubiera estado más cerca de los nuevos barrios de Valdespartera, pero aún así este está creando realmente un foco de vida y de actividad en la ciudad, que por supuesto ha hecho daño al casco. En Bilbao la historia también es muy parecida. En Bilbao el primer centro que se hace es Bilbondo, bastante lejos, cerca de, como enseñamos el otro día, donde estaba Mercabilbao, enfrente a Basauri, una de las autopistas de entrada a la ciudad. El segundo se instala en la orilla izquierda, atendiendo a todos los barrios de la margen izquierda, el más center de Baracaldo, pensando también en acceder a Bilbao. El tercero se ha hecho Artea, en los barrios de lujo y nuevas ciudades de la margen derecha, como el gran centro, de cierta manera que está más desplazando un poquito la vida de los otros. Y luego se hizo otro en el borde del ensanche, en Zubiarte, donde se hizo la actuación de Torre Iberdrola y toda la actuación con el UNG. Curiosamente da la impresión que este centro no acaba a pesar de su situación central, claro, tiene toda la competencia del ensanche, ¿no? Porque hay que decir que las ciudades reaccionaron también a este ataque frontal de estas multinacionales, muchas de ellas francesas, que instalan los centros comerciales. Entonces las ciudades reaccionan, peatonalizan sus calles, lo cual las hace más atractivas al comercio, al fin de semana, a pasear con los niños. Hacen que los bancos empiezan a ser sustituidos por Zara, por tiendas de este tipo. Es decir, que la ciudad histórica reacciona, ¿no? Y cuando no reacciona, pues sin duda se va a morir. Entonces esa reacción ha logrado un equilibrio, una lucha en equilibrio entre los centros comerciales. Por supuesto que algunos, dada la densidad de población, de nuevas ciudades que hay aquí, sin duda se convierten en el nuevo mercado, en la nueva plaza de encuentro. Pero otros quizá van a ser sustituidos por por ejemplo, el ensanche y Casco Viejo, que se convierten en un verdadero centro comercial los fines de semana. Y ahora, por último, quería mostrar una de las últimas actuaciones de la democracia, que son las grandes dotaciones. Si tu ciudad no la tiene, puede considerarse afortunada, porque esto ha sido como el canto de cisne de estos reinos de taifas. Fijaros que en la democracia no solo empiezan a competir las autonomías entre sí, sino también compiten los ayuntamientos entre sí, en que el ayuntamiento o la ciudad olvida su autonomía y pretende ya también erigirse en cabeza de un territorio. Es decir, es un poco una lucha por quién se lleva la principal fama, la actuación más exagerada, la que quizá la culpa en parte en Europa ya lo habían hecho, ¿no? Nueva York lo había hecho con el Lincoln Center, y se había dado cuenta del éxito que era hacer una gran área de museos, teatro, ópera, palacio de congresos, ¿no? Luego también París se dieron cuenta sus políticos, como con el Pompidou, luego la Biblioteca de Francia, cada político de Francia quería dejar su huella en la ciudad, era como los antiguos monarcas, ¿no? Como el Versalles de Luis XIV, pues Chirac, Mitterrand, Pompidou, todos querían dejar su huella en la ciudad, en la capital. Y lo mismo nos va a pasar en España. Fijaros que
es casi, diría yo, es el canto de cisne de las autonomías o a veces de las propias ciudades, ¿no? Quizá la culpa la tuvo Bilbao con su idea del Guggenheim, que tuvo un éxito espectacular al principio y que le convirtió en un referente para el turismo y la ciudad empezó a aparecer en el mapa del mundo, ¿no? Y entonces otras autonomías, otras capitales han querido hacerlo. En Santiago, que era una ciudad plagada de monumentos, con una vida interna intensa, con muchos edificios aún con capacidad de cobijar nuevos usos, pues se comete la locura de hacer la ciudad de la cultura, ¿no? Como si esta no fuera ya una ciudad de la cultura, ¿no? Entonces prácticamente se destroza una montaña con un macro proyecto que exige, por supuesto, el ir en coche, una ciudad que toda ella casi podía ser recorrida peatonalmente, pues exige el poder tener que ir en coche, se sitúa al lado de la ronda, para crear pues, una gran biblioteca de Galicia, centros de congresos, centros culturales. Nos parece un poquito como casi una especie de panteón, de monumento, ¿no? al político que lo ideó, ¿no? Y nos parece que va a ser malo para Santiago, malo para Galicia, por los costes inmensos que va a tener. Muchos han acusado también a Valencia, ¿no? La ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Y es cierto, pero también es cierto que Valencia actuó en desventaja, porque Sevilla, el Partido Socialista le había dado la exposición universal, ¿no? A Barcelona le habían dado las Olimpiadas, ¿no? Bilbao había hecho el Guggenheim. Entonces Valencia quiso también, por propia iniciativa, lo cual es muy loable, crear un hito en su ciudad. Y nos parece muy bien, y lo hizo muy bien, ¿no? Fue una dotación que dio mucha vida a la ciudad, le dio mucho prestigio. Quizá su delito ha sido seguir creciendo de manera megalómana, cada vez mayor, ¿no? Si se hubiera quizá contenido, pues hubiera sido una actuación muy parecida. Así como hablan muy bien del Guggenheim, hablan muy mal de la ciudad de las artes y las ciencias, y es el mismo criterio, es la misma filosofía. El caso de Sevilla, pues es un caso parecido. Allí hicieron la Expo, que al igual que la Expo de Zaragoza y otras exposiciones universales, pues al final son un fracaso urbanístico para la ciudad. ¿Por qué? Porque ocuparon un territorio muy valioso, era la isla de la Cartuja, con cantidad de edificios provisionales, con espacios que luego no se sabe muy bien para qué utilizar, ¿no? Lo mismo no ha pasado en Zaragoza. Es decir, que hay exposiciones universales que se sabe que su destino futuro va a ser muy difícil. Entonces, la gran dotación de pues, su estadio olímpico, realmente con muy poco uso, sus museos, sus instalaciones, pues realmente son al final una carga enorme para la autonomía y para la ciudad. Y eso que a partir de ella pues se crearon las consejerías, se ha creado el nuevo centro de la Torre de la Caixa, algún museo se ha logrado mantener, pero en general son ideas desaprovechadas, ¿no? En Barcelona es curioso que, así como la exposición del año 29 se transformó en una feria, con lo cual estuvo muy bien porque se aprovecharon todos los pabellones como feria de muestras y ha funcionado muy bien durante muchísimo tiempo. También se actuó muy bien en la de las Olimpiadas porque se aprovechó para reconstruir todo el borde marítimo del ensanche que estaba sin consolidar. Se aprovechó para regenerar barrios, para las instalaciones deportivas. Se ocupó también los estadios de Montjuïc, es decir, se actuó muy inteligentemente en las Olimpiadas. Después ha habido otras actuaciones que creo que han ido por peor camino. Por ejemplo, la actuación de la Diagonal al mar, es decir, del Fórum, pues quizá ha sido una actuación excesiva, que no ha tenido el éxito que se esperaba, y lo que nos duele es que no ha respetado la trama del ensanche. Los arquitectos catalanes hablan muy bien del ensanche, pero nunca lo respetan. La actuación de la Avenida de Tarragona, o la Ciudad de la Justicia, o esta actuación de Diagonal al mar, con unas tipologías de torres de ciudad americana, algo totalmente desfasado, pudiendo haber respetado la trama del ensanche, como habían hecho en las Olimpiadas, ¿no? Nos parece absurdo. Y al final los espacios que se generan pues son espacios de ciudad americana o de Singapur, que rompen totalmente con la tradición barcelonesa, con el espacio definido.
Lo mismo la actuación en la Plaza de las Glorias, con esa gran torre que compite con la Sagrada Familia, o la brutal actuación de Sagrera, que va a ser una macroestación en un espacio realmente cuando podían haber cooperado la formalización del resto del ensanche que quedaba sin dibujar. Por último, en esta ciudad de la democracia va a aparecer también la ciudad jardín. Fijaros que hablábamos en la ciudad del ensanche de esas primeras ciudades jardín de chalés neogóticos como castillos que querían ser admirados desde la calle. La segunda generación, ya en los años 60, que se aleja más de la ciudad, que ya no les importa ser vistos, sino que tienden a la horizontal y tienen sus clubs. La tercera generación va a aparecer también en la democracia. Van a ser unas actuaciones, en algún caso con mucha intención, es decir, en torno a un club de golf, buscan un centro, un colegio quizá de prestigio o un lugar de prestigio, pero muchas otras van a ser parcelaciones de adosados, como vamos a ver, ¿no? Entonces, la ciudad se sigue decantando, es el caso de Madrid, entre la carretera de Extremadura y la Nacional 1 a Irún, donde estaban los bosques de encinas, la zona granítica de Madrid, donde ya vimos que en los 60 se habían instalado allí muchas urbanizaciones, pues va a seguir la evolución de ciudades jardín, urbanizando prácticamente casi todo el territorio, ¿no? Con las actuaciones de Las Rozas, de Pozuelo, Somosaguas, es decir, todas las actuaciones que hay y que llegan casi ya hasta la carretera del aeropuerto, ¿no? La variante de la A2, ¿no? Es decir, el Madrid granítico. Nos preguntamos si estas actuaciones no podrían rodear Madrid, ¿no? Y descender y rodear Madrid, ¿no? No condenar el Madrid del sur siempre a los barrios de bloques y a los barrios más o menos densos. Esta última generación de ciudades jardín pues sigue los ideales de las anteriores. Es decir, la ciudad se ha hecho en parte inhóspita, es decir, en parte es culpa de la ciudad, y el hombre busca una relación con la naturaleza. Es curioso que ya no es una casa de veraneo, sino que ya es primera residencia, con lo cual es ciudad totalmente. Y realmente dices, puede uno pensar, bueno, pues están muy lejos del centro, sí, pero es que ya el empleo ya está fuera del centro, los colegios están fuera del centro, es decir, que ya es una especie de corona de ciudad que sigue siendo ciudad, pero que tiene todos sus servicios, es un centro comercial en el entorno de ella. Es sin duda un nuevo modelo de ciudad. Y como veis, es lo que hemos comentado, ¿no? Como en Madrid se está decantando por una ciudad de ensanches de baja densidad de bloques en el sur y sin embargo permitiendo las urbanizaciones de baja densidad, cuando ello quizá habría que lograr una mezcla de los dos modelos. Esta tercera generación tiene el peligro de que ya no son actuaciones de gran entidad con su centro de social o sus pistas o su club de golf o sus pistas de tenis que las transformaba en ciudades en cierta manera autónomas, sino que en muchos casos son parcelaciones desmesuradas de adosadas que ocupan el paisaje sin ningún centro, sin ninguna dotación, sin ningún espacio singular, pura especulación. Entonces se nota muy bien los dos modelos de ciudades jardín. Entonces, frente a la primera, que realmente creaba casi ciudades palacio, con una vegetación muy cuidada, a la segunda, que realmente destruye el paisaje, parcela todo el territorio. Se puede decir, bueno, esta está dando acceso a más personas y a un nivel adquisitivo menor. Sí, pero habría que exigir también, ¿no?, el mismo orden, no que sean las parcelas compradas y parceladas, sino una composición global con un centro social para reunirse. Entonces nos preguntamos cuál será la ciudad del futuro, ¿no? Cuando está claro que frente a la ciudad densa hay otra ciudad donde vive ya miles de personas, que es la ciudad de las ciudades jardín. Es un fenómeno de este siglo, del siglo XXI, que claramente está equilibrando la ciudad en dos tipos de ciudades y que hay que asumirlo. Nos preguntamos si realmente la ciudad de la democracia actuó igual que actuaba el Imperio Romano. Es decir, para el Imperio Romano sus ciudades se expandían sobre el paisaje sin límite, era todopoderosa, dueña del paisaje, y al final llegó la
las invasiones bárbaras y la ciudad romana tuvo que abandonar cantidad de villas y amurallarse, incluso abandonar barrios de la ciudad para amurallarse y volver a ser un núcleo muy denso y protegido, y tuvo que abandonar todo lo que estaba fuera de las murallas. Nos preguntamos si pasará eso, si el futuro nos deparará una contracción, como tantas veces a lo largo de la historia, en que se abandonará tanta autopista innecesaria, tanta destrucción del paisaje, donde se abandonarán muchísimas urbanizaciones desasistidas y donde la naturaleza volverá a cobrar su fuerza frente a la ciudad. Y aquí acabamos con la evolución de la ciudad en su salida hacia el exterior, y ahora vendrán las 5 últimas lecciones en que volveremos al casco viejo, que nos quedamos al pie de su muralla, para, desde el origen de la ciudad, estudiar todo el casco viejo. Muchísimas gracias.